¿Por qué se habla tanto de lo que sucederá el 23 de septiembre? ¿Y son los fenómenos naturales juicio de Dios o señales del fin del mundo? Vamos a intentar contestar estas y otras preguntas hoy con el doctor Armando Alducin. Acompáñenos. Está en mi corazón, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios está en mí. Le damos la más cordial bienvenida a este programa de Aquí Entre Nos, y como lo mencionó Roger, hoy está con nosotros el doctor Armando Alducin allá en Dallas. Roger, don Jonás, Rebeca, qué bonito tiempo vamos a estar pasando el día de hoy. Bienvenidos. Así es, bueno, saludamos a todos y saludamos a don Armando también. Qué bueno, don Armando, tenerlo nuevamente en el programa. Qué gracias bendición. por invitarnos, al contrario, muchas gracias a todos ustedes. Saludos allá en Costa Rica, a todos ustedes también. Gracias. Bueno, hay preguntas muy buenas, ¿verdad? Porque en este mes de septiembre se ha juntado ahí algo que están hablando mucho del día 23 de septiembre, etcétera, etcétera. Así es que, bueno, vamos a hacer preguntas. No sé si nos están viendo a través del Facebook Live hoy o no. No sé si es siempre o a veces sí. Sí, nos están viendo. Así que, bueno, saludamos a todos los que nos ven a través del Facebook Live. Y pueden hacer ahí preguntas. Me gusta eso, el Facebook Live, porque después uno puede ver las personas y ver las caras de las personas y los países y un poquito más conocer la gente también que sigue el programa. Bueno, pero todo esto de las cosas que están pasando en la naturaleza, terremotos, los huracanes, don Armando, la gente se pregunta, ¿son esto juicio de Dios que está trayendo o tendrá algo que ver más bien con profecías que están cumpliéndose o por cumplirse, etcétera, etcétera? Sí, bueno, es muy importante. Bueno, en primer lugar, qué buena pregunta, y creo que tenemos bastantes preguntas interesantes para contestar el día de hoy. Pero es muy interesante que en la Biblia asocia el pecado del ser humano con la naturaleza. Cuando Adán y Eva estaban en estado de perfección delante de Dios, pues no había veneno en los animales, no había huracanes, no había temblores, absolutamente todo era una quietud y una paz en el huerto de Edén y en el planeta de la Tierra. Pero es interesante que el momento en que el pecado entra, cambia la genética, o sea, el ADN sufre una alteración tanto en el ser humano como en los animales. Los animales se vuelven feroces, a la rosa le salen espinas y comienza un cambio en la misma naturaleza. Y en el capítulo 24 de Isaías, dice hace 2700 años el profeta en el versículo 3 en adelante, que la tierra está profetizando que algún día sería vaciada, saqueada, destruida e iba a enfermar. Y el versículo 5, haríamos muy bien en poner atención, porque aquí precisamente se nos revela qué es lo que está pasando actualmente y la razón por la cual parece que la naturaleza se nos ha echado encima, nos está agrediendo y el mundo parece que ya no nos aguanta. Dice el versículo 5 de Isaías 24, la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes. Número 1. 2, falsearon el derecho. Y 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra. En otras palabras, pues Dios es un Dios que ha establecido leyes cósmicas en el universo, las leyes de la gravitación, las leyes del electromagnetismo, las leyes nucleares, la fuerza, la poderosa y la débil, y al mismo tiempo Dios ha establecido leyes morales, y estas leyes morales tienen que ser respetadas. Si yo voy caminando en una montaña y piso en equivocado y hay un vacío, la ley de la gravedad me atrae al centro de la tierra. Es inexorable esta ley, funciona a las 24 horas. De la misma forma, cuando nosotros violamos las leyes morales de Dios, tenemos que recibir las consecuencias. Y vemos nosotros claramente que hace 2700 años la Biblia establece que el ser humano ha llegado un momento actual en el año 2017 donde hemos traspasado y transgredido todas las leyes de Dios. Y es interesante que al final se diga que hemos quebrantado el pacto sempiterno. ¿Saben ustedes cuál es el pacto sempiterno? El matrimonio. El matrimonio es el fundamento y la ley más grande que Dios ha establecido en el mundo. Es la ley que establece el fundamento de todas las sociedades. Y hemos llegado en los últimos años a transgredir esta ley donde estamos
definiendo ya el matrimonio y nosotros ya diciendo que puede ser entre un hombre y una mujer y una mujer, y al grado de estar aún dándoles niños en adopción. Y esto simple significa que hemos llegado a una descomposición social tan grande, porque vuelvo a repetir, es el fundamento de la sociedad. Las sociedades están fundamentadas en matrimonio y en la familia, y la familia es un papá, una mamá e hijos. Y cuando llegamos a este punto, pues no nos extrañe que el planeta se vuelva contra nosotros, porque la Biblia lo establece claramente. Violamos las leyes de Dios y la naturaleza se vuelve contra nosotros. Entonces no nos extrañe todo lo que está pasando alrededor. Pastor, ¿y cómo podríamos explicar, por ejemplo, que a través de todos los siglos de la humanidad siempre se ha quebrantado la ley o el pacto del matrimonio de alguna u otra forma? Tal vez no de la forma como lo estamos viendo hoy en día, pero siempre ha habido personas en adulterio, violaciones, separaciones, abandono de los hogares. ¿Por qué ahora sí se refleja en el planeta y antes no? Claro, muy buena pregunta. Bueno, la respuesta es que siempre ha habido pecado, siempre ha habido temblores, siempre ha habido problemas de la naturaleza, pero nunca en toda la historia del ser humano se había institucionalizado los matrimonios gay. Entonces, ya en el momento en que las naciones, que son las que cubren, y Dios estableció los gobiernos para protegernos, ¿verdad?, de guardarnos contra la agresión de otras naciones, o proteger a la nación y proteger a la familia, cuando los gobiernos comienzan ya a institucionalizar ya esta redefinición del matrimonio, es cuando nos damos cuenta que hemos llegado al final. O sea, vuelvo a repetir, esta es la razón por la cual siempre ha habido, pues el gobierno había protegido, pero ahora lo están haciendo legal, se está convirtiendo en algo normal, y Jesucristo habló claramente en eso. Dice Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, y no hay maldad más grande que lastimar la familia. Armando, entonces usted lo atribuye, digamos, más a juicio de Dios, lo que estamos viendo en los fenómenos atmosféricos tan violentos, lo atribuye más a eso que al cambio climático o que a las profecías, inclusive, todo lo que tiene que ver con los tiempos del fin, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, hay que entender también que antes de la segunda venida de Jesucristo, Marcos 13, Lucas 21, Mateo 24, la Biblia dice claramente que habría catástrofes. Entonces, tenemos que esperar estas catástrofes. Jesucristo lo predijo. Tendría que haber cambios climáticos, pero todo esto como consecuencia del pecado humano. En los últimos tiempos apostatarán muchos oyendo espíritus engañadores. Habrá falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros. Cristo dijo que esta descomposición del carácter humano iba a traer como consecuencia todo lo que estamos actualmente enfrentando. Una pregunta, porque que tenías algo. No, iba a pasar a la siguiente. Una pregunta nada más en cuanto a... quiero hacer esta pregunta porque tal vez la vamos a necesitar en algún momento del programa también. ¿Cómo se puede construir o cómo se evidencia la unidad en el cuerpo de Cristo el día de hoy? Creo que todas estas diferencias, digamos, hay gente que le ha oído a usted lo que acaba de... algo que es su posición, nada más en cuanto a los fenómenos atmosféricos, y usted da su respuesta. Eso a un sector o a unos cristianos, a otros cristianos, en cuanto a eso hay quizás 15, 18, 30, 50, 100 posiciones diferentes en cuanto a eso, y es que bárbaro, don Armando. Pero entonces, ¿cómo se puede construir o cómo se evidencia la unidad en el cuerpo de Cristo el día de hoy? Bueno, precisamente esta falta de amor que Jesucristo predijo que iba a azotar la humanidad, aumentaría la maldad. Dice en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 5, siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido por las coyunturas, nos ayudamos mutuamente. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ese desmembramiento del cuerpo de Cristo? ¿Por qué tantas divisiones entre las mismas denominaciones? Cada pastor o cada líder espiritual ya está haciendo de su iglesia o de su denominación su propio imperio, cuando estamos trabajando todos para el reino de Cristo. Es la falta de amor. Y esta falta de amor precisamente es por tanta presión de la maldad a nuestro alrededor, que nos hace centrarnos en nosotros mismos, concentrarnos en nuestros propios intereses, en mi propia iglesia, en mi propia denominación, y se nos olvida que somos un cuerpo. Entonces, claramente, 1 Corintios 12 lo explica, que todos somos parte de un cuerpo y todos nos necesitamos.
Uno es los bautistas, la oreja, tal vez, otros los presbiterianos, la nariz, pero todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Y esto, ¿verdad?, también ha traído que el entristecimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está entristecido completamente por nosotros, porque vuelvo a repetir, cada quien está buscando su propio beneficio. Como decimos en mi tierra, cada quien le está echando agua a su propio pozo. Muy bien. Ok, dice aquí... Ay, perdón. Adelante, Roger. Perdón, Rebe. No, aquí, bueno, Paola Sáez dice, en Ezequiel y Apocalipsis 9:4 se habla de señal, sello de Dios en la frente. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere? ¿Y por qué en la frente? Muchísimas gracias, doctor Alducin. Sí, en el capítulo 8 y 9 de Ezequiel encontramos una profecía donde Dios va a juzgar a Jerusalén, pero principalmente va a juzgar a los líderes de Jerusalén, porque acordémonos que en primera de Pedro 4 dice la Biblia que el juicio antes de que Dios juzgue al mundo va a comenzar con nosotros. Tenemos que recordar esto. Vienen juicios tremendos sobre el mundo, pero estamos también en un tiempo de purificación de la iglesia. Entonces, en Ezequiel 9, dice la Biblia que Dios le dijo a los ángeles que pasaran por la ciudad, versículo 4, y les pusieron una señal a los hombres que gimen, a los que estaban realmente preocupados, dolidos, entristecidos por los pecados que había dentro del pueblo de Dios. Y a estos son a los que Dios perdonó. Esta señal que la Biblia no menciona es la palabra hebrea con T de tío, A de Armando, B de Víctor, Tav. Y esta señal es interesante que en el hebreo es la palabra cruz, porque en el hebreo las mismas letras tienen un significado numérico también. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 7, que no es el capítulo 9, es el capítulo 7, donde son marcados los 144,000 en la frente, la Biblia no nos dice exactamente qué clase de marca es, pero lo que podemos saber es lo siguiente. El Espíritu Santo ha trabajado de diferentes formas. En el Antiguo Testamento entraba y salía de los hombres. En el Nuevo Pacto ha entrado a nosotros a morar hasta el día de la resurrección. La salvación no la podemos perder, estamos sellados, la salvación es eterna y jamás nadie nos podrá separar del amor de Cristo, ni hay un juicio contra nosotros de condenación por el pecado, porque Jesús ya pagó por él. Y cuando la iglesia salga antes de la tribulación, ¿qué hace Dios? Regresa otra vez con su pueblo Israel. Romanos 9, 10 y 11. Entonces, el Espíritu Santo tiene que trabajar de manera diferente en el tiempo de la gran tribulación. ¿Cómo lo va a hacer? Ahora ya no es el sello interno como nosotros lo tenemos, sino va a ser un sello físico externo, tal vez porque estos 144,000 van a tener la necesidad de ser reconocidos entre ellos. Bien, aquí nos está preguntando, dice, ¿dónde quedó el jardín del Edén después que Dios sacó a Adán y a Eva? Bueno, el jardín del Edén era el medio ambiente perfecto. Lástima que Juan Carlos no está aquí, porque él no puede decir, él estuvo ahí. Bueno, sí, el jardín del Edén era un medio ambiente perfecto. Entonces, el momento que el hombre peca, un hombre imperfecto no podía vivir en un medio ambiente perfecto. Entonces, es lógico, ¿verdad?, que Dios los haya sacado del jardín del Edén y no tenemos ninguna revelación en la Biblia acerca de qué sucedió con el jardín del Edén. Lo único que sabemos es que se encontraba geográficamente en lo que ahora es la zona de Irak, en el Antiguo Testamento Babilonia, la tierra de Sinal o la tierra de los caldeos, pero tal vez desapareció ese medio ambiente porque ahí no había pecado, no había moscos, no había lluvia, no había animales ponzoñosos, etcétera, etcétera. Entonces, lo más lógico, ¿verdad?, es que Dios lo haya simplemente desaparecido. Si era un ambiente perfecto y no podía vivir el ser humano en un ambiente perfecto, ¿por qué estaba la serpiente en el ambiente perfecto? Bueno, porque Dios, dice la Biblia, ¿verdad?, por ejemplo, cuando el sol sale y el sol alumbra la basura no contamina a Dios. Los rayos del sol llegan, ultravioleta, y pueden pasar por la mugre y por un basurero, y nos damos cuenta que no pueden contaminar al sol. Entonces, la santidad de Dios, dice la Biblia también que en Job, Satanás se presenta delante de Dios, y la pregunta es, pero ¿cómo puede una persona indigna o una entidad pecaminosa como Satanás o Lucifer presentarse delante de Dios? La misma pregunta le hacían a Jesús. ¿Cómo puede el Mesías? ¿Cómo puede decir que es hijo de Dios y abraza a las prostitutas y abraza a los pecadores? Simplemente, ¿verdad?, porque el pecado no influye en Dios. No puede emanar ninguna fuerza
negativa sobre la santidad de Dios. Entonces, esta es la razón por la cual Dios puede tener a Satanás enfrente de él, a Lucifer enfrente de él. ¿Por qué? Porque no lo contamina. El problema con nosotros es que si la fuerza espiritual no es más grande que la fuerza externa de los pecadores y tú permites que una muchacha o alguien se acerque a ti sin que tú tengas la fuerza espiritual, te contamina. Esa es la grande diferencia. Entonces, esta es la razón por la cual Dios prohíbe que un cristiano se case con una no cristiana, porque en el momento en que ya lo hace, ya violó la ley de Dios, ya se está debilitando espiritualmente y el mal va a influir en esa persona más que el bien. Dice Janet. Wow, pero... No, porque usted cree, está bien, yo no estoy y no abogo por el matrimonio de alguien que, ¿verdad? Es no cristiano con un cristiano, jamás. La palabra es clara en eso. Pero vamos, se casaron los dos y no eran cristianos ninguno de los dos. Se convierte ella o se convierte él. Usted dice que por mantener, porque si fuera cierto, yo no sé si comparto con usted, porque quiere decir que se convierte uno de los dos. Quiere decir que si el otro no se quiere convertir, van a tener que divorciarse porque esa separación tiene que existir, que es la misma que la no unión, porque si en el matrimonio influye más el del mal hacia el bien, yo creo que al revés, yo creo que influye más el del bien hacia el mal que el del mal hacia el bien. Entonces se convierte algunos dos, me atrevo a pensar que muy posiblemente se va a convertir el que no era cristiano, que al revés, que se va a ir al mundo el cristiano, si se convierte uno de los dos en el camino. Bueno, vuelvo a repetir, ¿verdad? El momento que un muchacho, vamos a poner el caso del muchacho que es cristiano se casa con una muchacha no cristiana. No, ahí sí está mal. O viceversa. Ahí sí está mal. Sí, los dos eran... Exacto, ya él ya transgredió una ley. Ahora, ya casados, si este muchacho o esta muchacha se arrepiente, Dios lo puede convertir para el bien. Es lo que dice Corintios 7. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. O sea, mientras ella se haya arrepentido de haberse casado con él y ella comience a seguir al Señor ya casado con un incrédulo, Dios puede comenzar a trabajar indudablemente con ese marido que es incrédulo, porque dice que si él no abandona el hogar, no se pueden divorciar. Ya estamos en lo mismo. Okay, así es. Ok. Janet, pregunta a don Armando, ¿por qué se habla tanto de lo que sucederá el 23 de septiembre? ¿Cómo lo sustenta la Biblia? Es impresionante y es increíble cómo estamos invadidos, así, pero invadidos de tantas mentiras, de tantas especulaciones, de tantas teorías, hipótesis, barbaridades que están entrando a la palabra de Dios, a la iglesia, y lo más triste es que los mismos cristianos lo están creyendo. La Biblia es un libro, vuelvo a repetir, sellado, como si tuviera un candado. Y no hay absolutamente ya nada que se le pueda agregar. En otras palabras, la revelación de Dios está completa. Ahora, lo que necesitamos no es más revelaciones. Todo lo que Dios tenía que decirnos del infierno, del futuro, de las catástrofes que van a venir, del cielo, de los ángeles, ya está aquí. Entonces no hay nada más que Dios nos tenga que decir. Esto es importantísimo dentro de las mismas leyes de la hermenéutica, que es la rama de la teología que trata con la interpretación de la Biblia. Y cuando nosotros no entendemos eso, estamos aceptando pues que una profeta o este profeta nos dijo estas cosas. Bueno, vamos a la ley y al testimonio siempre. La Biblia es nuestra única guía, regla de conducta y de moral. Entonces necesitamos iluminación de lo que ya está revelado, pero no hay nuevas revelaciones. ¿Y qué dice la Biblia del futuro? Que todas estas señales de los eclipses, la luna convirtiéndose en sangre, todas son señales antes de la tribulación y antes de la segunda venida de Jesucristo. Ahora bien, si nos encontramos en un punto donde estamos cerca del arrebatamiento de Cristo, el arrebatamiento es inminente. No hay absolutamente ninguna señal para que podamos saber que el rapto está a la puerta. Puede ser ahorita saliendo de este estudio, mañana, el año que entra, no hay día ni hora, nadie lo puede saber. Ahora, ¿por qué está manejando el 23 de septiembre? Porque la Biblia menciona 7 fiestas. Las 7 fiestas en Levítico 23 que Dios le dio a Israel. Y es interesante que estas fiestas no son de los judíos, son fiestas de Dios.
Él está celebrando estas fiestas y se las está dando a su pueblo, o se las dio a su pueblo, para que ellos pudieran comenzar a discernir a través de las 7 fiestas su programa cronológico y descubrieran a Jesucristo. Porque Jesús se encuentra detrás de todo. Desde el capítulo 1 del Génesis hasta el Apocalipsis, Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora bien, la primera fiesta fue la Pascua, la cumplió Cristo. Los panes sin levadura, los primeros frutos la cumplió Cristo. Y la cuarta fue, ¿verdad?, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Estas 4 fiestas ya se cumplieron y todas tenían lugar en las primeras lluvias, que es marzo, abril más o menos, la primavera, el mes de Nisan. Faltan 3 fiestas. ¿Cuáles son? Rosh Hashanah, que es la palabra que encabeza el año nuevo de los judíos, y la fiesta de las trompetas. La segunda es la expiación, que viene 40 días después de los últimos días de julio para que entrar a septiembre, y faltan los tabernáculos, que vamos a celebrarla cuando Cristo venga. Ahora están todos relacionando de que las trompetas o Rosh Hashanah, como sucede entre el 20 y el 23 este año de septiembre, pues que va a suceder algo por la cuestión del eclipse y de los huracanes que están cayendo, pero la Biblia no nos menciona absolutamente nada. Y usar Apocalipsis 12 como lo están usando, de que apareció una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies, aquí lo dice claramente, era una señal para los judíos, por el amor de Dios, no para la iglesia. Aquí estamos hablando ya del tiempo de la tribulación, donde no está la iglesia, y esta señal es la constitución o la institución del Estado de Israel en un día formado en 1948 como una señal a los judíos de que estamos acercándonos a la venida del Mesías. Y lo dice aquí claramente, ¿verdad?, que el dragón estuvo siempre dispuesto a impedir que naciera Israel, porque esta mujer de Apocalipsis 12 es Israel. Entonces están sacando de su contexto, usando textos sin que tengan que relacionarlos con el libro de Daniel y con el libro de Ezequiel. Usar un texto de Apocalipsis sin conocer Daniel y Ezequiel es caer en barbaridades y en herejías. Entonces es increíble que se esté usando Apocalipsis 12 para relacionarlo ahora con el fin de semana del 21 al 23 de septiembre. Entonces, ¿qué está pasando? El diablo está sembrando pánico en el pueblo de Dios. O sea, usted no está haciendo planes para el 23. Para nada, yo voy a seguir durmiendo como duermo mis 8 horas diarias. Tranquilo, ¿verdad? El Señor mi pastor, nada nos faltará. No tenemos por qué estarnos estresados. Y si viene, pues ya estamos listos. Pero el diablo quiere provocar pánico, que intranquilidad, quiere alterarnos. No, pues ahora en qué voy a invertir, ahora esto y el otro. Pues vamos a casarnos. Muchos me han dicho, acabo de llegar anoche de Bogotá, de Colombia, y cantidad de jóvenes, pues ya nos queremos casar esta semana porque el Señor viene el sábado. Ay, no. Entonces imaginémonos nada más todas las cosas que están sucediendo, ¿no? Otros, pues vamos a divorciarnos antes de que venga el Señor, ¿verdad? Ahí nos toca estar allá, Ándale, allá por la eternidad juntos. Por favor, regresemos a la palabra de Dios, por el amor de Dios. Una pregunta ya hacia usted, don Armando. En caso de que usted fielmente creyera y digamos que estamos 99% seguros de que usted la está pegando, si usted creyera que es el 23, si usted creyera que el fin del mundo es el 23, don Armando, ¿qué haría de aquí al 23? Hoy estamos, ¿qué? A 19. 19, sí. 19 de septiembre, faltan 4 días. ¿Qué haría don Armando si usted, digamos que usted, usted sabe que nos vamos y ¿qué haría? Bueno, voy a Hoy, repetir. mañana, pasado. Sí, voy a repetir las palabras del gran evangelista D.L. Moody a principios del siglo XX, que le hicieron la misma pregunta. Y él contestó, seguiría haciendo todo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Seguiré desayunando, comiendo, cenando. Desde luego, ¿verdad? Que si tuviéramos el auto de seguridad, pues es que siempre debemos estar cerca del Señor y más en estos tiempos. Pero yo sí lo digo con todo mi corazón, creo que es un tiempo, sea o no sea este fin de semana, ¿verdad? Y yo estoy seguro que no va a ser. Es tiempo de acercarnos más que nunca a Dios. Más que nunca. Examinar nuestros corazones y trabajar más, e invertir más en el reino de Dios.
Sí, pero en lo práctico, don Armando, usted diría... En lo práctico, yo primero, bueno, me gustaría un último almuerzo con Jonás, porque nos pasamos discusiones muy bonitas y salir a almorzar otra vez. Ojalá esté yo en la agenda. No quiere verlo el último día. Sí, tal vez diga, con quien menos quiero almorzar. No, pero usted dice, no, un almuercito con Jonás para discutir, ¿verdad? Discutir si será ahora, el sábado o no, me gustaría. Salir con mis hijos, llamar a mi mamá o llamar a mi papá, qué sé yo, cosas que usted ya en lo personal, usted dice, wow, me quedan 4 días, me gustaría hacer esto, o no me quisiera ir sin esto. Hace algún tiempo estábamos en un retiro de jóvenes en México y estábamos lejos de la Ciudad de México, casi en la montaña. Estuvimos ahí casi una semana con un grupo de jóvenes hace muchos años y me hicieron una pregunta muy buena relacionada con la pregunta que tú me acabas de hacer, y me preguntaban los jóvenes, ¿qué haríamos si estuviéramos acá apartados de la sociedad y a alguno de los jóvenes les diera rabia? Por ejemplo, y que se comiera a manifestar y lo tendríamos que amarrar a un árbol, ¿lo mataríamos? ¿Evitaríamos o lo veríamos ver sufrir? Y la respuesta que el Señor me dio en aquel tiempo fue la siguiente: creo que en el momento en el que sucedan las cosas, debemos estar seguros que Dios nos dará la sabiduría para saber qué hacer. Entonces muchas veces nos queremos adelantar. ¿Qué haríamos? La respuesta es no sé. Pero si fuera así, estoy seguro que Dios nos diría si debo ir a cenar contigo antes del trabajo. Pastor, Carpo Karina le pregunta, ¿por qué no prospero? No sé. O sea, desgraciadamente, ¿verdad? No solamente hay que predicar. Una verdad en la Biblia llevada al extremo es una verdad inflada y se convierte pues en algo, ¿verdad?, que distorsiona completamente la palabra de Dios. Y claro que Dios quiere la prosperidad. Dice en Juan, yo quisiera que tú prosperaras en todo. Dios le dice a Josué, si tú meditas día y noche en este libro de la ley, serás prosperado en todo. Entonces hay que predicar también las condiciones de la prosperidad. Entonces esta persona que me está diciendo que no prospera, tendríamos que platicar 45 minutos, 1 hora, ve con tu pastor y cuéntale tu vida, ¿verdad? Si eres fiel con tus diezmos, si eres fiel con tu esposa, si eres fiel en tu trabajo, si eres una persona que pagas tus impuestos, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas causales por las cuales no podríamos saber por qué no prosperas. Sí. Y también a través del Facebook Live están haciendo muchas preguntas, doctor Alducin. Aquí, por ejemplo, dice Juan Carlos Alvarado, cuando se habla sobre los imperios en la estatua de Nabucodonosor, ¿por qué no se menciona el imperio otomano? Bueno, el imperio otomano no es mencionado porque precisamente el cuarto imperio, tanto en capítulo 2, 7 y 8, es Roma, que simboliza las 2 piernas que fueron la división del Imperio Romano en el año 325 después de Cristo en Constantinopla y Alejandría. Y de el Imperio Romano hace 2000 años hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? No hay absolutamente ningún imperio. Los otomanos se levantaron por 400, 500 años, pero nunca se convirtieron en un imperio que pudiéramos caracterizarlo como un imperio como el romano, como el griego, como el medo-parso, como los babilonios, o los de Irak, que es Babilonia, porque duró aproximadamente como 450, casi 500 años. En 1923, los ingleses, después de que pierden la guerra, ganan los alemanes, los ingleses derrocan completamente al Imperio Otomano y los ingleses comienzan a gobernar el Medio Oriente hasta 1948, que se declara la independencia del Estado de Israel. Ahora bien, muchos creen, ¿verdad? Y lo podemos tener en otra conversación, de que el anticristo definitivamente va a surgir de Siria, entre Siria e Irak, que el anticristo va a ser musulmán. ¿Cómo se puede compaginar esto con las evidencias que también parecen que va a ser judío? Bueno, aquí me llevaré ahorita 10, 15 minutos para explicar, pero simplemente el Imperio Otomano no aparece porque no está considerado en la Biblia como un imperio que jamás, en estos 500 años, no persiguió a Israel porque Israel estaba fuera de su tierra. Entonces, los imperios que se consideran que forman parte de la cronología de la historia que se relata en el libro de Daniel, son imperios todos desde el asirio, egipcio, babilonio, persa, los griegos y los romanos, que persiguieron a Israel. Y los que no han sido tomados en cuenta, porque en este periodo Israel no existía como nación.
Muy bien. Ahorita con todos estos huracanes y eventos así, ¿puede uno orar y ordenarle a un huracán que se mueva? ¿Puede uno ordenarle a un ángel que actúe como Jesús lo hizo en la tormenta? Que yo sé que no le habló a los ángeles, le habló a la tormenta. ¿Tenemos ese tipo de autoridad o no? No, no tenemos ese tipo de autoridad, porque para eso pues vamos también a decirle a Dios, ¿verdad? Pues por favor no mande, ordeno que la tribulación no venga, y los que estén en la tribulación, ordeno las estrellas que no se caigan del cielo, y ordeno que esto no pase. Tenemos que entender algo, Dios es un Dios soberano, nosotros somos criaturas inútiles que Dios nos concede el privilegio de orar, o sea, pedir conforme a su voluntad, dice Primera de Juan capítulo 4. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y tenemos las peticiones que hayamos hecho. Ahora, ¿cómo sabemos que no es la voluntad de Dios, o que si es la voluntad de Dios, comenzar a castigar naciones y comenzar a usar la presión como Dios lo usó con Babilonia contra los judíos? Leamos simplemente Daniel capítulo 1. Dios manda a Nabucodonosor, por órdenes de Dios, poder destruir Jerusalén, porque había detrás de esta orden un instrumento que era Nabucodonosor para castigar a su pueblo. El faraón de Egipto. Imagínense ustedes, vamos a orar para que el faraón de Egipto no nos persiga o para que nos deje de perseguir. Era la voluntad de Dios endurecer al faraón porque lo estaba usando como un instrumento. O José hubiera orado también, pues yo te pido que mis hermanos no me toquen, pero los hermanos lo venden, los hermanos lo entregan a una caravana. Josué es metido en la cárcel, Josué sufre durante casi 4 o 5 años porque era la voluntad de Dios detrás de la maldad que se escondía de muchas acciones. Entonces cuando decimos nosotros, huracán te reprendo y te ordeno, etcétera, etcétera, espérame un momentito, ¿cómo tú sabes que no es la voluntad de Dios? Más bien, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. Te pedimos que nos guardes, que nos protejas, que en medio de esta situación podamos discernir tu voluntad, pero no tenemos esa autoridad, no somos dioses. Y cuando Jesús le habla que podemos hablarle a una montaña que se mueva y que sea echada al mar, ¿a qué se está refiriendo entonces? Bueno, yo podría desafiar a cualquier persona y que le dijera a esa montaña y que alguien me dijera, fue exactamente, y le hablé y se movió la montaña. Jesús está usando aquí un lenguaje figurado. En otras palabras, hablarle a nuestros problemas. Si fuera el problema como el tamaño de una montaña, decirle, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, te ordeno, ¿verdad? Que tú no puedes tocarme. Pero si un huracán viene hacia mí, ese es un problema para mí, ¿no? No es problema porque si te mueres es ganancia. Okay. O sea. Pero ahorita va para Puerto Rico, ¿verdad? María se acerca, creo que mañana por la tarde. Para los que hoy en la noche y mañana en la noche. Sí, se acerca a Puerto Rico. ¿Cuál debe ser la oración del cristiano que está en Puerto Rico o los que estamos fuera de Puerto Rico, con muchos amigos en Puerto Rico? ¿Cuál sería su oración? Bien. Si usted está en Puerto Rico. Exactamente. Es un poco más válida esta pregunta. Si yo me pongo ahorita y les enviamos un mensaje a todos nuestros hermanos puertorriqueños, si yo estuviera ahorita en Puerto Rico o cualquier huracán amenazara, aquí en Dallas hay muchos tornados, me juntaría con mi casa y le pedíamos, Señor, guárdanos de todo mal. No reprender el huracán, porque el huracán tiene un propósito detrás de la soberanía de Dios. Padre, guárdanos si es tu voluntad. Ahora, si quieres que ya con este huracán vayamos a casa, hágase tu voluntad. Entonces, pedirle a Dios, ¿verdad, Señor? Si es tu voluntad, guárdanos, protégenos. Y si no es tu voluntad, Señor, y quieres que nos vayamos con este huracán, pues para nosotros el morir es Cristo. Ahora, y ganancia. Pedir cualquier cosa en el nombre, ¿verdad? En el nombre del Señor. O sea, cualquier cosa podemos pedir. Entonces, no podría yo pedir que se debilite, que se haga un chanfle para la izquierda o para la derecha, ¿verdad? Qué sé yo, ¿verdad? No podríamos. ¿Usted no cree que el cristiano pueda? Y también, ¿cuántas veces por la misericordia de Dios? Yo no sé si yo comparto con usted que es juicio de Dios, ¿verdad? O sea, porque casi que le escucho y está usted diciendo estos son, al ser consecuencia del pecado, es juicio de Dios lo que está viniendo. Definitivamente. Porque yo no sé, yo comparto en absoluto lo que usted está diciendo, pero respeto mucho. Y es importante también saber esto, que aun cuando hablamos que son juicios de Dios, no significa que todos los que mueran estén juzgados por Dios. Tenemos que recordar que muchos inocentes y muchos cristianos, muchas veces, a través del juicio, ¿verdad? Nosotros tenemos que sufrir las consecuencias, sin que necesariamente
sea directamente contra nosotros. Un terremoto, por ejemplo, ¿verdad? En Sodoma y Gomorra y en el diluvio, ¿quiénes eran los que Dios salvó? Los que eran los justos. Entonces siempre debe ser nuestra oración. Yo no sé si es un juicio de Dios o no es un juicio de Dios, o hasta qué punto Dios le dio libertad a Satanás para poder dañar. A Job le dio permiso de destruir todas sus cosechas y todas sus propiedades con fuego, porque él tiene control de la energía, Satanás. Entonces tendríamos que discernir si es de Satanás o es de Dios. Si es de Satanás, Dios le dio permiso. ¿Por qué le dio permiso a Dios a Satanás? Siempre hay una razón sabia delante de Dios para permitir que Satanás destruya. Yo creo que el propósito, o sea, yo creo que el propósito y no estamos aquí para oír lo que yo pienso, y decir, ay, es Jonás, y vamos a Armando, perdón, pero yo pienso que Dios en las leyes que usted está diciendo que Él estableció leyes como los huracanes, súper necesarios para el mundo. Si no fuera por los huracanes, el calentamiento global, y ellos sacan el calor, y por eso su energía, la toma del calor del mar, porque tiene que sacarlo, tiene una función. El huracán tiene una función como la lluvia tiene una función, como todo tiene una función. Entonces, yo creo que del darle tal vez tildarlo de juicio, es ahí donde yo no sé si comparto. No creo que la gente tenga que morir en los huracanes. Yo creo que uno ve, por ejemplo, en la Florida, los códigos de Chile. Vamos a Chile. En Chile porque hay mucha sismicidad, el código de construcción en Chile es impresionante. Y ya los edificios y las casas no se caen en los terremotos. ¿Por qué no podemos construir casas que no le afecten los vientos del huracán, ¿verdad? Si es que quieren estar tan cerca del mar, si es que queremos estar tan cerca del mar. Y si no sabemos, y si no, tenemos que saber que ese es el paso de los huracanes, y tal vez la construcción debiera ser diferente y quizás prevenir de que no hayan muertes. Creo que es una responsabilidad también del ser humano, el gobierno, las personas, las familias que deciden, ¿verdad? Si yo sé que vivo cerca de un río, tengo que tomar ciertas precauciones. No voy a orar para reprender al río. Dice en el libro de Job, capítulo 37, versículo 5 en adelante, Él truena maravillosamente y hace grandes cosas que nosotros no entendemos. A la nieve le dice, desciende a la tierra, a la llovizna y a los aguaceros torrenciales, y hace retirarse a todo hombre para que los hombres todos reconozcan su obra. Y comienzan las bestias a esconderse, del sur vienen los torbellinos, los tornados, por el soplo de Dios el hielo. O sea, en conclusión, no hay nada que suceda en el universo que Dios no esté al control. Tomemos las torres de Nueva York en el año 2001, el 11 de septiembre. 2 aviones se estrellan contra las torres y matan a ¿cuántas personas? 3,000 personas. Ahora, ¿cuántas de esas 3,000 personas estaban siendo juzgadas? ¿Quién puede atreverse a decir, pues fue un juicio de Dios? No lo podemos saber. Lo único que sabemos es que había cantidad de inocentes y cantidad de cristianos que sufrieron porque realmente ellos no tenían la culpa, pero sufrieron contra los que Dios estaba castigando. ¿A quién estaba Dios enjuiciando en el ataque de las Torres Gemelas? A la nación de Estados Unidos. Fue una señal que Dios envió al país donde se abría por primera vez la protección de Dios y el enemigo. Todo en el Antiguo Testamento vemos que cuando Salomón se enojaba, cuando David pecaba, le levantaba enemigos. Entonces, de las Torres Gemelas son atacadas porque fue la primera señal en este siglo donde Dios le estaba diciendo, ustedes tienen que comenzar a enmendar sus caminos y les he abierto la protección y el enemigo ya está en su tierra. Entonces, al mismo tiempo, ¿cuántos no murieron que eran inocentes? Pero fue un juicio de Dios en las Torres Gemelas también. Contra la nación, no contra las personas de los edificios. Entonces, en conclusión, cuando viene una tragedia, puede ser que alguien se muera porque está siendo juzgado por Dios o porque Dios usa ese ataque o ese elemento natural para que la persona se muera en ese tiempo. Básicamente, si entiendo. Hay algo que tenemos que recordar, es que todos estamos sentenciados a muerte. Dice en Hebreos 9:27, porque está establecido que tengamos que morir. Ahora, fíjense usted lo que pasa. Si se mueren 200 personas en un avión, se les llama tragedia. Si se mueren 200,000 en el tsunami de Indonesia, se le llama tragedia. Pero todas esas personas, tanto en el tsunami como en el avión, se iban a morir algún día, ¿o no? Pero cuando se mueren juntas, se les llama tragedia. Ahorita están muriéndose millones de personas individualmente en hospitales de cáncer, etcétera, pero no se les llama tragedia. Se le llama tragedia cuando morimos juntos. Esto es muy interesante. Pero recordemos eso, todos tenemos que morir, ya sea juntos o no juntos,
Todos estamos sentenciados a muerte. Y la pregunta no es cómo vamos a morir, ni cómo vamos a proteger de los huracanes, sino, ¿estás tú preparado para encontrarte con tu Dios a la hora de tu muerte? Pero no aprovechamos el momento más bien, y hay preguntas muy interesantes que siguen, pero ¿por qué no aprovechamos la oportunidad para que personas que no han entregado su vida a Cristo puedan hacer esa decisión ahorita? Claro, si tú estás mirando en este momento este programa, yo te invito a que consideres que todas las cosas que están sucediendo alrededor del mundo, estamos en un mundo que no funciona, un mundo que está condenado a la destrucción, y esperamos cielos y nueva tierra según las promesas de Dios. Es un tiempo en el que tú debes de considerar ya seriamente tu estado enfrente de un Dios que puedes enfrentarte como tu Salvador o como tu juez. ¿Por qué no le dices a Dios, aprovechando este momento, estas palabras con todo tu corazón? Dios, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento con toda mi vida. Sé que no tengo el poder yo de cambiar. Por eso vengo a tu cruz, creyendo que con la sangre preciosa de tu Hijo, tú tienes el poder de lavarme, de santificarme, de perdonarme y darme una seguridad eterna del perdón de mi vida. Señor Jesucristo, creo que a los 3 días resucitaste de los muertos, y como creo que vives, en este instante te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Dame el poder de vivir para ti y la corta vida que nos queda, saber que no importa la forma como tú me llames a casa, te pertenezco, porque nada ni nadie, jamás, nunca me podrá separar de tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, al pie de tu pantalla una dirección electrónica a la cual puedes ingresar. Ahí hay algunas herramientas que te pueden servir en este momento tan importante y tan especial que has tomado esta decisión. Y bueno, y siguen las preguntas a través del Facebook Live. Dice GQ Karen, a través del Facebook: ¿por qué antes Dios hablaba con el hombre y ahora tenemos que sentirlo de distintas formas? Ya no como antes escuchar su voz. ¿Doctor Armando? Dice Hebreos 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas, a través de los profetas, a través de sueños, visiones, bajo el antiguo pacto, ahora, bajo el nuevo pacto en el cual nos encontramos, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y habiendo hecho y continuado y sustentado las cosas a su alrededor del universo, ahora nos ha dado la seguridad de nuestros pecados. Entonces, Dios ha hablado de diferentes formas, pero en el Antiguo Testamento Cristo no había bajado. Por eso dicen Juan 1:18 que la ley fue bajo Moisés y la gracia bajo Jesucristo. Esto no significa que no ha habido gracia en el Antiguo Testamento, simplemente que ahora hay la gracia, porque ahora los pecados no son cubiertos. Nuestros pecados ahora son perdonados completamente. Antes de Cristo eran cubiertos nada más. Entonces la gracia de Dios se manifiesta con la muerte de Cristo, y ahora Dios nos deja que podamos, a través de su palabra que no estaba completa en el Antiguo Testamento, tener una relación en espíritu y en verdad. Y recordemos que el justo vive por la fe, no por la vista. Ahora los cristianos están, ¿verdad? Pues si yo no veo un milagro, no me voy a convertir. Espérame un tantito. La conversión no es por ver milagros, la conversión es por el oír. Primera de Pedro 1:23. El oír es por la palabra y por la palabra de Dios, siendo renacidos por la semilla incorruptible. Nunca un milagro nos va a dar la nueva naturaleza. Es la Biblia, el Evangelio, el que transforma nuestra naturaleza. Karin Hernández nos dice: Pastor Armando Alducin, quiero que me explique el hablar en lenguas. Este tema sigue siendo un misterio para mí. Quiero entender este tema. ¿Es vigente el hablar en lenguas? Disculpen mi ignorancia. No quiero pecar por desconocer la verdad. Muy buena pregunta, y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12 claramente, ¿verdad?, que Dios tuvo que regular los dones espirituales en esta iglesia de Corinto, que es y fue la peor de todas las iglesias del Nuevo Testamento. Era una iglesia de personas carnales que abusaban de todas las cosas que Dios les había dado, y Pablo se vio la necesidad de escribirles y decirles que Dios opera de diferentes formas. Versículo 7,
A uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, a otro, hacia Carlos, a Juan, a Lupita, a diferentes personas, a otro el hacer milagros, a otro discernimiento de espíritus. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, los dones espirituales pertenecen a la soberanía de Dios. Yo no escogí ser predicador. Por ejemplo, yo los primeros 3 años de mi vida cristiana fui misionero en la sierra. Estuve con los indígenas allá entre la sierra de Oaxaca y de Guerrero, durmiendo en el suelo, tapándome con periódicos, y yo creí que Dios me llamaba como misionero. Y más tarde después descubrí, ¿verdad?, que Dios quería que compartiera el evangelio públicamente. Entonces, uno no escoge los dones. Creemos en los dones espirituales. Si tú tienes el don de lenguas, pues gloria a Dios. Yo nunca he hablado en lenguas. Dios a mí no me dio ese don. Ahora, llegar al grado de decir que si uno no habla en lenguas, no tiene al Espíritu Santo, eso ya es una herejía completamente. Porque entonces, al decir que si no hablas en lengua no tienes al Espíritu Santo, entonces hay cristianos que tienen el Espíritu Santo y hay cristianos que no tienen el Espíritu Santo. Es dividir, mutilar el cuerpo de Cristo. Entonces, el don de lenguas es un don que se usa, y dice Pablo aquí en Corintios 14, que en las asambleas o el domingo nadie habla en lenguas, y que si alguien habla en lenguas, versículos 26 y 27, sea con intérprete y uno por uno, no todos al mismo tiempo. Ahora, si no estás el domingo en la iglesia y estás en tu casa y se juntan a hablar en lenguas, no hay ningún problema. Pero el problema está que si hablamos todos el domingo en la iglesia y entran incrédulos, dice la Biblia, versículo 23, si hablan todos en lenguas, van a decir que están locos. ¿Por qué? Porque la gente del mundo entra a la iglesia y comienzan a hablar en lenguas y no saben qué está pasando. Entonces, hay que entender que no fueron dados para nuestra edificación, sino para edificación a los demás. Muchas preguntas ingresando a través del Facebook Live también. Dice Linda López, Pastor Aldo, ¿sin eso usted es judío? ¿Judío? Bueno, dice en Romanos capítulo 2 que no es judío el que desciende étnicamente de Israel, sino el que ha sido circuncidado en el corazón. Y cuando decimos, si eres judío, la pregunta es, ¿qué significa la palabra judío? ¿Qué significa hebreo y qué significa israelita? Muchas veces porque creen que yo traigo la estrella de David, creen que soy judío. Bueno, somos judíos en el sentido que la palabra judío viene de Yehudim, que significa alabanza. Entonces dicen Juan 4 que todo aquel que adora a Dios en espíritu y en verdad, ese verdaderamente es adorador. Entonces realmente, en un sentido, todos los cristianos somos adoradores porque adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Hebreo es el que cruzó el río Jordán, y el israelita es el que nació étnicamente en la tierra de Israel. Así que muchas veces cuando el cristiano trae el menorá o se lo cuelga aquí, no significa que seamos étnicamente judíos, sino simplemente que estamos unidos con ese pueblo que Dios escogió, del cual nació la iglesia, porque Cristo fue judío, los apóstoles fueron judíos, el primer año de la iglesia primitiva eran judíos, y por eso nosotros nos identificamos, porque Dios no ha terminado con Israel, y en Israel vamos a reinar con Él eternamente. Denis aquí nos pregunta, veo a algunos cristianos evangélicos con una cruz representativa en su cuello. ¿Es conveniente que un cristiano cargue con ello? Y digo, no hay ningún problema que traiga la cruz mientras no traiga a Cristo, porque ya tenemos que recordar que la cruz está vacía. Entonces, si alguien quiere traer una cruz, yo no le veo ningún problema. Problema que la cruz no la traiga en su corazón. O sea, ¿a qué se refiere específicamente eso de no traer la cruz en el corazón, digamos? Que no sea cristiano, o sea, la cruz, ¿verdad? Vivimos una vida crucificada todos los días. Entonces, ¿de qué te sirve traer la cruz si realmente no has muerto con Cristo internamente? Claro. Sí. Por aquí hay otra pregunta. ¿Por ahí tiene alguna pregunta en Costa Rica? Sí, por aquí tenemos otra, dice Julio. Doctor Armando, cuando uno muere y en caso de ir al cielo, uno mismo junto a su familia terrenal, ¿conservaremos ese vínculo como de esposa, hijo, hermano? Y dice, ¿y qué edad tendremos? Bueno, es una pregunta difícil porque tampoco la podemos contestar. Sabemos que en Isaías 65 dice que en el milenio vamos a continuar reproduciéndonos y que ya no darán a luz para maldición. Y claro que a veces usan Mateo 22, no, es que Cristo dijo que en la resurrección seríamos como los ángeles, y tenemos que recordar algo.
Si no entendemos escatológicamente la cronología del programa de Dios, son en esto contradicciones. Por un lado, que nos vamos a reproducir, y por otro lado, que Cristo dice que en la resurrección seremos como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento. ¿Para cuándo dijo Jesucristo esto? Ahorita estamos en la gracia, viene la gran tribulación, y en el reino milenial nos vamos a seguir reproduciendo. Rebequita va a seguir teniendo bebés, pero ya no va a tener dolor con sus bebés. Y después del milenio seremos como los ángeles en la eternidad. Pero en el milenio nos vamos a ir reproduciendo. ¿Quién me va a tocar a mi esposa? Voy a decir una cosa sinceramente. Yo creo que todos los matrimonios que nos hemos amado durante esta vida sinceramente y que hemos formado una familia verdaderamente santa delante de Dios, tal vez Dios nos dé la oportunidad de continuar en la otra vida. No lo sé. Esa es una opinión personal. Pero a otros les va a tocar un descendiente de David. Así que las solteras que nos están escuchando, ¿verdad? No se apresuren. A lo mejor les va a tocar por ahí un galán que no te imaginas. Y si no te toca en esta vida, ¿verdad? Pues espera al que viene por ahí, que va a ser un gansito marinela. Okay. Jackson Carrera nos dice, ¿es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz? Entonces no es omnipotente. Es capaz, pero no desea hacerlo, entonces es malévolo. Sí, esta serie de filosofía y de postular estas cosas de esta manera, bueno, si Dios es tan fuerte para levantar una piedra y no puede levantarla, entonces no es tan fuerte como fuera. Tenemos que hacer una cosa, recordar una cosa, no es que Dios no sea capaz de terminar con el mal, simplemente dice en 2 de Pedro capítulo 3 que Dios está esperando para que todos procedan al arrepentimiento. Una persona me hizo esa pregunta, iba saliendo yo de una conferencia y al subir el elevador se acercó y me dijo, oiga, dígame usted, ¿Dios es todopoderoso? Le dije, claro que sí. ¿Y Dios puede hacer lo que Él quiera? Amén, claro que sí. ¿Y por qué no acaba con el diablo y acaba con el mal? Y le contesté, porque dele gracias que porque comenzaría con usted. Así, ¿verdad? Que todas las gentes que hacen esta pregunta, como Richard Dawkins, que va a ir a Colombia, por cierto, ahora en diciembre, que es el ateo número 1 ahorita y el más respetado en el ateísmo, qué triste, va a recorrer 4 ciudades en Colombia. Yo les dije ahora a los pastores en Bogotá, tenemos que hacer contrarrestar este veneno que este señor va a inyectar en las universidades y está infectando las mentes de los jóvenes. Vamos a hacer programas contra el ateísmo y demostrarle a este señor que filosófica, genética y biológicamente está completamente equivocado. Ya dejemos a un lado, ¿verdad?, las verdades inexorables de la Biblia. Entonces, cuando decimos que Dios no puede acabar con el mal, es simplemente porque desconocemos cuál es su programa. Él va a terminar con la maldad. Está en Apocalipsis capítulo 11 y ahora vendrá Cristo para acabar con los reinos y la maldad, pero en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. Rubencito dice, mi pregunta ¿es correcto llamar al Señor Jesús, Yeshua, Emmanuel? ¿Qué considera, pastor? Llámale como quieras. Si eres en italiano, ¿verdad? Jesucristo. Si estás aquí en México, Jesús. Si estás en Israel, Yeshua. Pero cuando ya se impone una forma de, pues es que su nombre es Yeshua, y no es María, sino es Miriam, y no es Yahweh, sino es Jehová, recordemos que Dios ve el corazón. Entonces, ¿qué importa como tú le digas? Lo que importa es la actitud de tu corazón. No hay una regla para que diga, pues Jesús se le tiene que llamar en el original Yeshua porque es el Salvador, en hebreo. Aquí le llamamos Jesús, los italianos tienen otro nombre, los alemanes, pero todos coinciden en que es Jesús, que significa el Salvador. Llámelo como quiera, pero llámelo. Pero llámelo, pero sí, es una traducción en cada... Muy bien, excelente. Muy bueno eso, sí, muy bueno, pero llámalo. ¿Y qué hay de la controversia que a veces existe con los árabes que dicen, bueno, no, pero el nombre de Dios, o para referirse a Dios en arameo o en árabe, es Alá? Usan, no sé si tienen alguna información de eso. Claro, ahí ya es otra cosa. Ya no es Jesús, ¿verdad? Ahora dicen que pues Dios es, o sea que el Dios Jehová de Israel es el Alá de los árabes y de